¿Qué viene a la mente nuestra? González, bienvenida. Bienvenida a tu casa. ¿Qué viene a nuestra mente cuando decimos Jesucristo, autoridad absoluta? ¿Qué podemos pensar o de qué en nuestra vida nosotros podemos estar carentes? ¿Carentes de qué podemos estar, iglesia? ¿Qué carencia podemos tener? Quizás usted dirá, bueno, yo con un par de miles más resuelvo ciertas cosas. Yo también. Pero ¿en qué nos añaden 2 o 3 miles más a la cuenta? O si no tienes cuenta, ¿de qué nos añaden realmente a nuestra vida una bendición que puede ser para aquí, en lo terrenal? Porque cuando estemos en la vida eterna, allá arriba no va a haber dinero. ¿Y para qué lo quiero guardar tanto? Tenemos la tendencia a guardar para tener, ¿para qué? Por si acaso, por si vienen las vacas flacas, por si viene necesidad, por si alguna emergencia. Y ahora nos preguntamos, eso está bien, pero nos podemos preguntar, ¿realmente estamos sembrando aquí en esta tierra o estamos sembrando en la eternidad de Dios? Porque sembrando en la eternidad de Dios, yo le aseguro que esa tarjeta de crédito de nuestro Señor Jesucristo siempre va a estar a favor nuestro. A favor nuestro siempre y cuando podamos administrar bien. La palabra establece que en lo poco somos fieles y en lo mucho Dios nos pone. Entonces tenemos que entender que Dios nos bendice con todas las bendiciones que pueden haber, pero nosotros tenemos que ser buenos administradores de las bendiciones que Dios nos da. Entonces, ¿cómo podemos nosotros ser buenos administradores de lo que Dios pone en nuestras manos? Porque si Dios pone algo en tus manos y usted no lo multiplica, se lo quitan. Los dones espirituales, Dios nos regala dones para la edificación del cuerpo de Cristo, de la iglesia. ¡Qué maravilloso! Pero esos dones, porque nos apartemos, no los pierden. Esos dones no se pierden, están ahí. No los desarrolla y están, como dice, adormecidos. Están ahí, pero están durmiendo. Pero hay algo que sí uno pierde. Los dones no los pierdo, pero la salvación sí. ¡Wow! Y ustedes se imaginan el cielo con dones allá arriba. Todos cuando lleguemos allá arriba tendremos cuerpos glorificados. Todos cuando lleguemos allá arriba usted no va a tener dolor. Todos cuando lleguemos allá arriba, yo quiero decirte que hay muchos puntos teológicos, pero yo creo en un punto teológico, es que nos vamos a conocer. No, cuando lleguemos allá usted no va a conocer a nadie. Si estudiamos un poco la palabra, cuando usted llega allá arriba, usted va a decir, adiós César, ¿qué tú haces aquí? Adiós, ¿qué haces tú? ¿Cómo llegaste? Bueno, raspacurlaido. Yo llegué raspando. Porque nos damos cuenta que hoy en día en este estilo de vida que nosotros tenemos, la mundanalidad, el mundo nos llama. Es tan atractivo uno estar de playa hoy, ¿sí? Una playita con un frappé, sillita, y uno ahí mirando el mar, saqueando el yodo, la sal. Se oye tentador, pero allí no siembro, allí no le siembro a nadie. Sin embargo, usted llegó aquí y Dios te ve. Y ya por default, ya usted tiene recompensa nada más que por haber llegado a la casa de Dios. Entonces, en Jesucristo tenemos autoridad absoluta. Poder de Dios es igual a autoridad de Dios. Vaya conmigo a 2 de Timoteo 1:7. 2 de Timoteo 1:7, lo voy a usar como texto base, pero vamos a estar corriendo un poquito. Téngame paciencia, por favor.
escuche esta palabra, porque muchos de nosotros, Dios nos usa, tenemos dones, pero hay algo en nosotros que no nos ha permitido apoderarnos de la bendición que Dios tiene para nosotros. Dios quiere bendición para tu vida hasta que sobreabunda. Y cuando decimos sobreabunda es que a usted le va a sobrar y va a repartir. Y dice la gloriosa palabra de nuestro Señor: te pido, Dios, en el nombre de Jesús, que me escondas, Padre, que no salga una palabra de mi boca, Señor, sin que tú seas quien la forjes. Padre, te pido en el nombre de Jesús, Padre amado, que gracias por resucitar, gracias por darnos poder, gracias por darnos autoridad, Padre amado. Te pido, Dios, en el nombre de Jesús, que no haya distracción en la casa y que podamos estar atentos a través del Espíritu Santo, sedientos de devorar tu palabra y de devorar lo que se está enseñando aquí en esta tarde, Padre amado. Te honramos y te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y dice 2 de Timoteo 1:7. Vamos al 6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Y el 7 nos dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hace un tiempo atrás predicamos sobre el poder del amor, predicamos también sobre el poder de Dios, pero hay algo que la iglesia, el cuerpo de Cristo, a veces nos vemos resbalando y quizás cayendo en que cuando nos toca redimir algo en nosotros, en la aplicación, en mi vida, en la acción de vivir lo que la palabra establece, tenemos una situación, tenemos un hecho. Entonces, la palabra de Dios nos dice que ya Dios nos dio valentía, que nos dio el poder para amar y nos dio el poder de dominarnos a nosotros mismos. Dios nos da valentía, nos da poder para amar. La definición de dominio propio dice en significado que controlas tus pensamientos, tus sentimientos y tus acciones en lugar de que ellos te controlen a ti. Amén. Es manejar el enojo sin herir a nadie. ¿Por qué? Porque tengo dominio propio y yo decido cuándo callarme y cuándo hablar. Amén. Decido realmente cuándo no ofender, cuándo poderme expresar con amabilidad y con amor. Tienes el dominio propio para manejarlo. Tienes el dominio propio para controlar y manejar tus pensamientos, tus sentimientos y tus acciones. Tenemos que a través del dominio propio manejar el enojo sin herir a nadie. Es tener la mayordomía y el control del tiempo. Dominio propio es tener mayordomía y control del tiempo. Usted ha escuchado gente: es que no tengo tiempo para ir a la iglesia, es que no tengo tiempo para ir a hacer ejercicio, es que no tengo tiempo, 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 no tengo tiempo, no tengo tiempo. Y escuchamos la melodía del día de que no tengo tiempo. Pues yo le voy a decir algo: cuando a usted le interesa algo, usted saca el tiempo. Así que eso es un estribillo de gente ignorante y personas que no han madurado y han crecido en decir: es que no tengo el tiempo. Porque usted saca el tiempo cuando necesita ir al baño. Usted saca el tiempo cuando le da hambre, voy para la nevera. Usted saca el tiempo realmente para lo que a usted le interesa. Sin embargo, cuando nos llega la prueba, la calamidad, la aflicción, la situación: Dios mío, ¿dónde tú estás?
¿Dónde me dejaste? Señor, ¿dónde tú estás? ¿Dónde me dejaste? Y uno tiene que hacer una introspección. Señor, ¿dónde te dejé? Hace 3 días que apenas oro. Y entonces nos damos cuenta que la gente no es diligente de venir a la casa de Dios. La casa de Dios establece. La casa de Dios es la iglesia. La iglesia es el templo, es usted y yo. La fe viene por el oír la palabra de Dios. La transformación, los cambios a su mente, adentro de su corazón, empiezan todos cuando nos congregamos colectivamente. Entonces la gente dice, no tengo tiempo. Entonces nos damos cuenta que el dominio propio es ordenar tu alrededor. Tienes el dominio propio para ordenar tu alrededor. Dios quiere que puedas controlarte a ti mismo. Definición de poder. El poder es la capacidad de vencer la resistencia. Amén. Jesucristo, la autoridad absoluta. Jesucristo te da poder. Ya nos lo dio a través del Espíritu Santo cuando se alojó en nuestro corazón. Entonces tenemos el poder, la capacidad de vencer la resistencia. ¿Cuál es tu resistencia? Ay, Dios mío, una araña no hace daño. Aleluya. Thank you, Jesus. ¿Cuál es tu resistencia? El puro diablo, el puro enemigo. El enemigo te tiene un dardo a la mente, pero no te lleva al licuado. Y te digo, ¿cómo lo quieres? ¿Con agua de coco? No, una entera o una dorada. El enemigo no te la compra y te la dice, ahora tómala. No. El enemigo es aquí, a la mente, el dardo de la mente, el dardo de que, bueno, no es tan pecaminoso. El problema es que te das una, que te das dos. El problema es que hay gente que está metida en las redes sociales pero no abren una Biblia. El problema que tenemos en este mundo, las redes sociales no son malas, pero si abrieran las redes sociales, si abrieran la Biblia como abren las redes sociales, tú estuvieras predicando en la asignación que Dios te dio. Estuvieras sirviendo en la asignación que Dios te dio. Porque para las redes. Aleluya. Y nos damos cuenta, iglesia, que el poder de Dios es la capacidad de vencer resistencia. El enemigo puede tirarte un dardo a la mente, pero usted decide hoy vencer en el nombre de Jesús. La autoridad de Dios. ¿Qué es la autoridad? Posibilidad de aplicar obediencia. Autoridad de Dios. Posibilidad de aplicar obediencia. Capacidad de la persona de lo que se propone. ¿Qué metas tienes? Bueno, no sé. Bueno, ¿qué te propones en esta semana? Bueno, es que no sé, dormir hasta tarde. Bueno, tú tienes una meta en tu vida. Amado Dios. Usted no ha hablado con personas que te desesperan de gran manera y parece que el incongruente es uno. Que tú dices, pero es en serio. No tienes nada planificado. No organizan nada, no planifican nada, no ordenan nada. ¿Cómo podemos nosotros ser vencedores y victoriosos en nuestra vida si no tenemos la capacidad de escribir en una agenda, para esta semana voy a hacer estas 3 cosas? Esta semana me voy a meter en ese libro de Proverbios. Proverbios tiene 28 capítulos. Si leo tanto por el mes, me lo leo en el mes. No, pero sabemos todo de la agenda, de las redes, de lo que hay en Netflix, de las series de Netflix, de todo eso sabemos. De la farándula de aquel, del otro. Ay, Dios mío, que si ahora aquel se convirtió y el otro también se convirtió y ahora están predicando muy rápido. Todo eso ustedes lo entienden. Pero si les pregunto, ¿qué dice Jericó 12:14? ¿Qué dice? Jericó 12:14. Ay, Dios mío, había gente botando humo ya en las mentes. Jericó. Eso no es un libro de la Biblia. Y nos damos cuenta que salimos de la ignorancia estudiando. Amén. Dios te da este poderoso libro. Este es el poderoso libro que nos dejó Dios. Sin embargo, no caminamos en el poder que Dios nos dio y aquí hace calor. Entonces la palabra, la autoridad es la posibilidad de aplicar obediencia, capacidad de la persona y de lo que se propone. Usted se propone alcanzar. Dios te empuja, Dios te ayuda, Dios a través del Espíritu Santo. Usted tiene que
fijar la meta y el Señor te da la fuerza, la ayuda, la estamina para que tú logres ese anhelo que tienes en el corazón. Pero hay que caminar. La palabra de Dios es toda la autoridad. La palabra de Dios es toda la autoridad. Son la revelación completa y definitiva de parte de Dios. La palabra de Dios es toda la autoridad. Son la revelación completa y definitiva de parte de Dios. Es la autoridad absoluta, la palabra de Dios. ¿Cómo ejerce Dios su autoridad? Dios nos equipa con dones, con su palabra y con su espíritu, asignándonos un territorio y una asignación de lugar de influencia, donde es reconocida y administrada la autoridad. Dios te equipa, te da los dones, te da el poder, te da el Espíritu Santo, pero entonces te da una asignación a través de su Espíritu, ya sea para un territorio, para un lugar, para tu trabajo, para tu casa, para donde sea, y ya usted camina en ese poder. Cuando nos movemos sabiendo lo que Dios quiere que hagamos, entonces lo hacemos en un nivel superior de autoridad, porque tenemos propósitos eternos. Necesitamos el poder de Dios, pero necesitamos la autoridad de Dios. ¿Cómo yo sé que cuando ejerzo la autoridad de Dios estoy haciendo lo correcto? Porque usted no aplica la autoridad terrenal, es la autoridad de la palabra de Dios. Por eso necesitamos tener la palabra de Dios en nuestra memoria, en nuestro brazo, estudiarla todos los días, para que cuando el enemigo venga a visitarte a tu casa, a dañar tu familia, la calamidad, cuando te falten realmente cosas en tu casa, usted se pueda parar en toda la autoridad de Cristo, reprender al enemigo y de nosotros él huirá. Ya Dios nos da la capacidad, nos da la resistencia para resistir al enemigo. Entonces, la palabra de Dios nos dice en Lucas 10:19, mirad, os he dado toda autoridad para hollar serpientes y escorpiones y sobre todo poder del enemigo, y el enemigo no les hará daño. Amén. Esa es una palabra poderosa. Amén. Dice Lucas 9:1, reuniendo a los 12 discípulos, les dio poder. Fíjate que no dice autoridad, o no dice poder solo, dice poder y autoridad sobre los demonios y para sanar enfermedades. Dios te dio ya el poder. Tienes la autoridad eterna y aquí en esta tierra para enfrentar cualquier enfermedad que tenga tu cuerpo. ¿Cómo es esto, pastor? Bueno, tengo un problema en la rodilla. Ok, pero como tengo un problema en la rodilla, no voy a caminar, no me voy a levantar, no voy a ejercer ningún poder. Voy a dormir en el poder de dormir y descansar. Entonces, cuando vas al fisiatra, lo primero que te dice, hay que darle terapia. ¿Y qué es la terapia? La terapia es darle movimiento. La terapia es hacerte salir del estatus cómodo que podemos tener. Es hacer un ejercicio aquí, a esa rodilla, a esa área. Hay un área de tu vida que Dios va a poner la sanidad, pero Él necesita que tú extiendas y camines un poco más de lo que deberías caminar. A veces el Señor te dice en su palabra que camines una milla, pero con tu enemigo camines dos. Oh, Dios mío, no puedo caminar ni uno, voy a caminar dos con mi enemigo. Ay, Dios mío, que si tu enemigo tiene frío, quítate tu capa y dásela. Y entonces Dios siempre está buscando de nosotros el que usted camine en esa verdad, saliendo de toda comunidad, que dé lo mejor de usted, que usted haga resistencia. Dice la palabra de Dios en Mateo 10:1.
Entonces, llamando a los 12 discípulos, Jesús les dio poder sobre todos los espíritus inmundos para expulsarlos y sanar toda enfermedad y toda dolencia. Amén. La palabra no miente. Amén. La palabra nos está diciendo que el Señor nos dio toda autoridad para nosotros orar por otras personas y que sean sanos. Él nos dio la autoridad a nosotros Amén. para que nosotros podamos tener una vida victoriosa. Jesús nos dio poder y autoridad sobre la muerte Amén. y toda enfermedad. Amén. Jesús le dio muerte a la muerte. Amén. Jesús le dio muerte a la muerte. Él venció. Entonces nos damos cuenta. Ahora no hay muerte. Ahora hay salvación y vida eterna. Juan 1:12 nos dice: pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Una de las cosas que usted tiene que tener claro, y voy a tocar Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces nos damos cuenta que cómo ejercemos la autoridad de Dios en nuestra vida. Es que Dios nos equipa con su palabra, Amén. con dones, con el Espíritu Santo, asignándonos un lugar, un territorio y un lugar de influencia. ¿A quién usted influencia en su Aleluya. trabajo? Aleluya. En la comunidad donde usted vive. ¿A quién usted puede influenciar para que influencie a otro? Aleluya. Cuando nos movemos sabiendo lo que Dios quiere que hagamos, entonces lo hacemos en un nivel superior de autoridad. Porque tenemos propósitos eternos. No es lo mismo yo asumir la autoridad en mi trabajo que asumir autoridad en la palabra de Dios. Dios nos da la autoridad cuando somos obedientes. Amén. Hay gente que tiene dones y que hacen muchas cosas bien, eso está tremendo, pero como no somos obedientes, Dios no delega su autoridad sobre nosotros. Dios delega su autoridad sobre nosotros cuando hay propósitos eternos. Amén. Porque toda autoridad le pertenece a Dios. Amén. Porque Él es el creador de todas las cosas. ¿Por qué Dios es autoridad? Él te creó. Él tiene dominio sobre ti. Él tiene dominio sobre los mares. Él tiene dominio sobre todo lo que hay a nuestro alrededor. Amén. Luna, escóndete. Sol, sal. Aleluya. Hoja del árbol, cáete. Árbol, sécate. Santo. Ese es el poder de Dios, de autoridad. Tú, hasta hoy, Ay, Él decide quién vive y quién muere. Menos mal que para usted y para mí, morir es ganancia, porque nosotros, mire, usted cierra los ojos y se murió. Inmediatamente, usted va a la presencia del Padre. Usted no se muere. Su cuerpo se muere, usted va a estar ahí, fulano. Perencejo, capaz que me porté. Empiezan los cargos de conciencia. Las culpas. Y ese cuerpo se entierra. Y ese cuerpo se hace ¿qué? Se convierte en polvo y ceniza. Sin embargo, el Espíritu está ¿dónde? En la presencia del Padre. Amén. Tenemos que entender el poder que tú tienes. El poder que Dios te ha dado y la autoridad que Dios te ha dado para tu vida. Amén. Toda autoridad le pertenece a Dios. La autoridad de Dios es el principio que Dios utiliza para regular la conducta de los creyentes. Ay, eso no ha sido tan maravilloso. La autoridad de Dios es el principio que Dios utiliza para regular la conducta del creyente. ¿Qué estamos queriendo decir con esto? El creyente en Cristo necesita darse cuenta cuál es su posición que tiene en Cristo Jesús. Pero también necesita saber cuál es la responsabilidad
y cómo es su batalla contra las fuerzas del mar, ya Dios te dio la victoria. Necesitamos entender cómo podemos enfrentar a nuestro enemigo, cómo utilizar la armadura espiritual para tener una completa victoria. Tenemos poder, autoridad y una posición que Dios dejó a través de Jesucristo. Sin embargo, cuando buscas la traducción del poder de Dios, te dice que es dunamis. El dunamis de Dios en nuestra vida. ¿Qué significa el dunamis? Es una explosión. El dunamis es una explosión. Es una dinamita. Es una explosión. Entonces, ¿una explosión de qué? Es una explosión de poder que usted tiene. Cuando vas a otra traducción te dice que el dunamis es un fuego, es función. Y cuando buscas en una definición te dice una pasión o un deseo ardiente. Me ministró mucho el que dijera deseo ardiente. Usted se ha dado cuenta que hay gente que no hay que mandarlos para. Alabado Dios. Thank you, Jesus. Glory to the living God. Hay gente que no hay que decirle lee la palabra. Hay gente que no hay que decirle ora por tu hermano. Hay personas en el ministerio que hay unos que ejercen autoridad. ¿O ejercen la autoridad de qué? Del líder o del pastor. Y ellos pues son obedientes. Si el pastor dice vamos a hacer esto, vamos a hacerlo. Pero lo están haciendo por una obediencia impuesta. Lo estoy haciendo porque el pastor me mandó. No es lo mismo que usted, en la autoridad que Dios le dio, usted ejerza obediencia voluntaria por amor a Él. Entonces tenemos dinamita, dunamis, explosión de poder, fuego, pasión y deseo ardiente. Yo puedo ser obediente, pero no por un deseo ardiente. Un deseo ardiente es un fuego dentro de ti que tú vives apasionado del poder de Dios y tú quieres ejercer dominio. Tú quieres ejercer dominio. El fuego en la Biblia es pasión. El fuego en la Biblia habla de purificación. El fuego en la Biblia es un deseo ardiente. Dios nos da autoridad y potestad para ejercer llamamiento con unción, con dunamis, con poder, para vencer, resistir, persistir, para enfrentarnos a Satanás y salir victoriosos. Adicional, que Él nos da el poder de vencer dentro de la congregación, en el trabajo, en tu ciudad, con tu familia, en algún lugar y en alguna nación. Es que no es en Roma nada más que voy a ejercer poder. Es en tu casa, es en el trabajo, es cuando sales de viaje. Llegué a Disney, sí, Mickey Mouse y todo el mundo tiene que someterse a tu autoridad. Se tiene que ejercer. Tú eres el dominio, tú eres la asignación de Dios, tú eres el propósito de Dios. ¡Qué maravilloso! Y la pregunta sería, ¿y por qué siempre andamos dudando? ¿Tendré el poder? ¿Y si oro y si no se sana? ¿Y si oro por esa persona y no se sana? ¿Y si digo y no me hacen caso? ¿Y si le hablo de Dios y me rechaza? Alabado Dios Santo. Hay que madurar. Tenemos que madurar. La asignación te la da Dios. Dios se va a encargar que tú sueltes la palabra. Te rechazaron, amén, Señor, yo lo hice por ti. Lo hice por amor a ti, no por amor a Él. Es por amor a Dios. Usted no puede amar a alguien si no ama a Dios. Tienes que entender que el poder del amor es que tengo que amar a Dios primero para entonces yo amar a mi esposa. ¡Oh! Soportarla. Hay momentos en que amamos y hay momentos de resistencia donde soportamos. Y el soportar es evidencia del amor de Dios en tu vida. Amén. No le voy a negar que el matrimonio no todo el tiempo es peaches and cream.
Pero cuando usted tiene el amor de Cristo en su vida, todo lo puede, todo lo soporta. Amén. Todo lo puede, todo lo soporta. Amén. Todo lo puede, todo lo soporta. Y ese amor de Dios en ti te da esa comprensión, te da ese deseo de amar, ese deseo de escuchar, ese deseo de pelear por tu relación. Si usted ve a su esposo haciendo algo indebido, si su esposa está haciendo algo indebido, no vaya con el dedo acusador. Mira lo que estás haciendo. Aleluya. Es más fácil el amor de Dios decir, Señor, mira a mi esposo, mira a mi esposa, está haciendo algo que a ti no te agrada, pero él no me puede ver. Bendícelo, cuídalo, Señor, revélatele. Cuando amamos, cubrimos en oración a nuestra pareja, cubrimos en oración a nuestros hijos. Cuando yo he tenido situaciones en mi casa, me he levantado 2, 3 de la mañana, mi hija, la pastora durmiendo y yo orando, unto aceite, ungir, unjo mi hija, unjo mi esposa, unjo mi casa, adoro a Dios y declaro la palabra de Dios en mi casa. Pero hay veces que es más fácil quejarse, murmurar y señalar que pararme en la autoridad de Cristo, que ya Dios te la dio para que venciera. Amén. Y pelear por tu familia, por tus hijos. Entonces nos damos cuenta que Romanos 13, 1 y 2, vamos a buscarlo. Romanos 13. Te adoramos, Señor. Aleluya. Romanos 13, el 1 y el 2 nos dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Y el 2 nos dice: de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Entonces, esto nos está queriendo decir que no podemos ejercer autoridad si no estoy bajo autoridad. No podemos ejercer autoridad si no estoy bajo autoridad. Si usted tiene la autoridad de Cristo y se está sometiendo en la iglesia a los líderes, a los pastores, a la palabra de Dios, entonces usted puede ejercer autoridad, porque Dios te da la autoridad para que tú te sometas a la autoridad de Él y te sometas a las autoridades que están por encima de ti. ¿Alguien lo puede ver? No podemos ejercer autoridad si no estoy bajo autoridad. Necesitamos el deseo ardiente, la pasión, para someternos voluntariamente a la autoridad. Ponga atención aquí. Cuando luchamos por someternos a la autoridad, estoy luchando. ¿Y de qué autoridad estamos hablando ahora? Vamos a ponerla difícil. La autoridad del mundo. Ese policía que te detuvo. Sí, muy buenos días. Su licencia y la del vehículo lo estoy deteniendo porque en el Expreso Martínez Nadal, en el kilómetro 2.2, usted venía a 80 millas por hora en zona de 40. Y usted ha violentado la ley. 5 rayas, ya se me olvidó. Esa misma. Y usted ejerce la autoridad. ¿La autoridad de a quién? La autoridad de esta tierra, la autoridad terrenal. ¿Qué te hace pensar que violentar la autoridad? El policía te va a decir: no te preocupes, está bien, te voy a dar una oportunidad. Eso se llama gracia de Dios, favor y gracia. Pero cada vez que usted violenta la autoridad aquí en esta tierra, está violentando la autoridad del mundo, pero está violentando la ley de Dios. Y muchos de nosotros: no, es que este incircunciso no es cristiano, yo no me tengo que someter a él.
Pensamos que porque no es cristiano, no me tengo que someter a él. Y no está diciendo aquí la palabra de Dios que sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios son establecidas. Y a veces nos creemos que no, es que hay un orden divino. Hay un orden en tu casa con tu familia. Hay una autoridad de Dios. Y tenemos que nosotros entender que si no ejerzo y me someto a la autoridad, no puedo ejercer autoridad. Dios no te va a dar la autoridad si tú no te sometes a la autoridad. ¿Entendimos hasta aquí? ¿Por qué hablo de esto? Porque nosotros los creyentes y los cristianos, en esas partes de las aplicaciones, nos perdemos. Porque pensamos que yo no me tengo que someter a la autoridad del gobierno. Hacen cosas que no nos edifican y nos dañan. Sí, pero nos tenemos que someter. Si no te gusta el que está, vota contrario. Esto no es bla, 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 no, lo que pasa es, lo que pasa es, lo que pasa es. Dios mío, que nos cansamos de hablar y de repetir cosas, pero no estamos accionando nada para cambiar el futuro de Puerto Rico. Entonces tenemos que entender que no podemos ejercer autoridad si no estoy bajo la autoridad. Una de las cosas que me ministra que dice, debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. En otras palabras, nos debemos someter libre y voluntariamente a las personas que están bajo autoridad, y entonces ejerceremos autoridad por amor a Jesucristo. Cuando usted ama a Dios, usted se va a someter a la autoridad y no se va a rebelar y no se va a molestar. Porque conocí la deidad de Dios en mi vida, sé quién es Dios en mi vida. Entonces una obediencia impuesta. Su jefe le dice, no, ya yo me voy a las 6 de la tarde, y el jefe te dice, no, no te vas, te quedas hasta las 9. Alabado Dios. Entonces la palabra nos enseña que toda autoridad viene puesta por Dios. ¿Y cómo quiero ganarme a ese jefe para Cristo? Si yo soy de Cristo, pero cada vez que el jefe me pide que camine una milla extra con él, le digo no. Y el jefe dirá, pero este no es el creyente cristiano que dice amar a Dios. Y cada vez que necesito de él, me dice no. ¿Qué diferencia tendrá este creyente de los del mundo? ¿Qué diferencia? Ninguna. Hay creyentes que todo el tiempo es no puedo, no tengo tiempo, no. ¿Qué diferencia estás haciendo? ¿Qué diferencia estamos haciendo en nuestro lugar de trabajo? ¿Qué diferencia estamos haciendo en nuestro hogar con nuestra familia? ¿Qué diferencia estamos haciendo en nuestra casa cuando le digo al nene, recoge tu cuarto? Porque ese cuarto está, mira para allá cómo está regado. El nene dice, me voy a someter y voy a recoger el cuarto, pero él no ha visto el de él. ¿Con qué autoridad le puedo decir yo a mi hijo, haz X cosa, Y cosa, haz algo, y yo no lo hago? ¿Qué autoridad tenemos? Ninguna. Entonces queremos que nuestros hijos se sometan a nuestra autoridad, pero tú no te sometes a la de Dios. Ay, está bajando la rema, voy a correr. ¿Alguien está entendiendo? Esto que tú estás escuchando hoy te va a sacar de la inercia espiritual. Hay áreas de tu vida donde nosotros estamos, ¡wow! Estamos volados, estamos bien. Pero hay unas pequeñas áreas donde nadie se quiere meter, que son los escondrijitos armáticos de tu corazón. Que están ahí, no lo hablas con nadie. Y a veces decimos, pero ¿por qué le hablo de Dios a la gente y no me hace caso? ¿Y qué tú te crees?
Que si eres una oveja rebelde el día que seas pastor, todas tus ovejas van a ser llevaderas. ¿Sembramos qué? Lo que sembramos, lo cosechamos. Lo que está sembrando es bueno. Porque se va a traer una cosecha. Y si tu semilla fue mala, vas a cosechar mala semilla. Porque si fuera la ley de la siembra en la eternidad en el cielo, pues todo lo que tú siembres vas a salir lindo y maravilloso. Pero estamos en este mundo que lo que tú siembres es lo que hay en tu corazón, la intención de tu corazón. Lo que tú siembres, eso mismo vas a cosechar. Amén. Aleluya. Este hijo mío siempre está molesto. Muchachos, tú siempre estás molesto. Pero papi, tú no te admiras tú. Victoria, vete a fregar los platos, que mira para allá cómo está ese fregadero. Menos mal que mamá tiene la casa al día. Sí. Y Victoria tiene que decir, ¿cómo estaba la cocina cuando te levantaste? Recogida. ¿Y eso? Ay, fui yo, papi. Vaya a recogerlo. Pero si se levantó Victoria y la cocina está patas arriba, Victoria limpia la cocina, pero eso no fui yo. Eso estaba ahí. Tienes toda la razón. Pero como yo soy tu papá, recógelo. Y ella va a hacerlo. ¿Cómo? ¿Cómo lo va a hacer? Refunfuñando. Nuestro Padre Celestial también nos hace lo mismo. Vete, hijo. Abraza a tu hermano. Aunque te resintió, hizo algo que estaba mal, ámalo. No. Nuestro Padre también nos da la autoridad, pero tenemos que dar el buen ejemplo. Amén. Dios te da el poder de que lo hagas todo bien. Se supone que usted y yo, todo lo que sembremos, traiga buena cosecha, porque todo lo que estamos sembrando, como tenemos a Cristo, es bueno. Pero no todos recogemos la misma cosecha. Debemos respetar y amar la autoridad que Dios nos ha delegado. La fe es el principio del poder. La fe en Cristo es el principio de usted empezar a caminar en la autoridad y en el poder de Dios. Y ese principio es bien sencillo. Señor, te acepto en mi corazón. Rindo toda mi voluntad. Ahora quiero seguirte. Ahora quiero amarte. Repudio todo pecado en mi vida. Y ahora yo te pertenezco. Aleluya. Inmediatamente Dios recoge esa oración, envía ángeles, te da autoridad y te pone un cerco para que nada ni nadie te toque ni te dañe. Esa es la autoridad de Dios y viene a través de confesar la fe de Jesucristo y seguirlo. Ese es el principio de poder. Y puedes haberte convertido ayer, inmediatamente ayer por la noche ya tienes poder, ya tienes autoridad. Y cada día que pasa para tu vida hay una autoridad mayor cuando nos sumergimos en la fe y escudriñamos, oramos y leemos su palabra. Amén. Autoridad es el privilegio. Autoridad es el privilegio, la fuerza y la capacidad. Amén. Qué lindo. ¿Qué es la autoridad? La libertad, la influencia delegada por el poder de Dios. Me ministra tanto que la autoridad es el territorio y la jurisdicción que Dios te entregó. Ay, Dios mío, ¿por qué jurisdicción yo tendré? Bueno, la de tu casa. La jurisdicción y el territorio que Dios te entregó. No es que vengas a Rúa, eso está lindo. Cuando salimos los tercer sábado del mes a evangelizar, ahí estamos haciendo la asignación de Dios en el territorio de Dios. Eso está maravilloso. Pero la pregunta es, ¿la estás haciendo en tu casa? ¿La estás haciendo con tu esposa? ¿La estás haciendo con tus hijos?
Entonces me vienes a decir que tu hogar está patas arriba cuando no estás ejerciendo el dominio que Dios te ha dado, el poder que Dios te ha dado, el dunamis que Dios te ha dado, la dinamita de Dios que quiere solamente bendecir tu vida, tu casa, tu familia y tus hijos. Entonces nos damos cuenta que a través de la autoridad de Dios es un privilegio, es una fuerza, es la capacidad delegada y el poder de Dios en nuestras vidas. Es una influencia que si usted camina en el poder de Dios, donde quiera que usted entre, van a decir, y esos que llegaron ahí. Porque estamos llenos del poder de Dios. Me ministra que Dios te dice que te da la autoridad, te da jurisdicción y territorio para que ames, enseñes y eduques a tu familia con disciplina y con amor. ¡Wow! ¡Qué lindo, Dios! Un dunamis es la fuerza y el poder. Tú sabes que estoy estudiando sobre cómo los hombres de la Biblia, David, Noé, tenemos a Abraham, a Moisés, y pongo a estudiar, y yo decía, ¿cómo esta gente primero se negaron? No, yo no voy a decir algo, no, tampoco, vea, vas a tener un hijo, que, pues, yo tengo 80 años, a mí no me funciona nada. ¿Cómo esta gente y estos personajes bíblicos en un momento de su vida primero se quejaron, primero renegaron y de momento algo pasó? ¿Qué les pasó? Ay, se llama un dunamis, un deseo ardiente, una pasión. Entonces usted busca definición en otro lugar y te dice, dunamis es violencia. Dunamis es milagroso. Es que el que camina en una explosión de fuego ardiente va a hacer cosas que usted y yo no vamos a hacer. Por eso que el que no está apasionado, tengo un problema con eso. Porque si usted no está apasionado por Dios, por nuestro Señor Jesucristo, lo que hizo en la cruz, la pasión por morir Jesucristo en la cruz, es el deseo ardiente de Dios, es el deseo ardiente del Padre que envió a su Hijo para ir a una cruz y morir por ti y por mí. Cuando tú tienes deseo ardiente, vas a cumplir el propósito de Dios en tu vida. Si eres un pasivo, que siempre estás cansado, no has conocido a Dios. Si dunamis es la fuerza, si dunamis es el poder, si dunamis es el deseo ardiente, mira esto. Y entraba la palabra deseo. Todos nosotros cuando venimos a Cristo obedecemos la palabra de Dios. Y todos salimos a evangelizar porque las autoridades superiores, los pastores, los líderes y servidores, lo piden. Y nosotros lo hacemos porque sabemos que haciendo eso agradamos a Dios. Y ese es el pulmón de la iglesia. Sí, hasta ahí estamos bien. Todos quieren algo. El problema estriba que es que hoy es el tercer sábado del mes. Hay que ir a evangelizar y yo tengo tantas cosas que hacer. Tú no has conocido a Cristo. Tú no has conocido a Cristo. Porque si cuando venimos a Cristo hay un deseo ardiente y una pasión, es un deseo. Te voy a llevar ahora, porque lo estoy marcando. La palabra de Dios es la convicción de nuestra vida. Y caminamos en convicción, no por deseos ni sentimientos. Pero me ministra tanto que donde único se usa la palabra deseo es cuando Dios, en la autoridad y en el poder que Dios te da, Él te da el deseo de obedecer. Ya no es que tengo que estudiar la palabra por la mañana, ay, tampoco hoy hice mi devocional. No, es que yo abrí los ojos, fuego ardiente.
para la palabra. Aleluya. ¡Ay, qué bueno que ya estamos llegando el sábado para evangelizar! Para traer vidas a Cristo. Aleluya. ¡Ay, qué maravilloso! Que nos estamos levantando a las 4:30 de la mañana, dicen ahora. Todavía no está definitivo. Se levantan los centinelas a las 5 de la mañana. Pero como todos oran, fervientes, con un deseo ardiente. Si te estás quedando en la cama, tú no tienes deseo ardiente. Si te estás quedando, ay Dios mío, sí, ajá, oyendo a los demás y tú echando el sueño, no tienes deseo ardiente, no tienes pasión. La pasión es que me voy a levantar porque se va a conectar la iglesia. Cuando hacemos eso, tuvimos una experiencia con nuestro Señor Jesucristo. Ya lo hacemos porque ese deseo ardiente está dentro de mí. No me pesa lo de Dios. Aleluya. ¿Hay alguien aquí? Ya no nos pesa lo de Dios. Ahora, como oran tanto y todos a las 6 salen corriendo, que eso está bien porque vamos para el trabajo, pues ahora quieren bajar media hora para empezar a las 4:30. Y unos dijeron, ¡ah! ¡Aleluya! ¡Qué brutal! Vamos a orar a la 1:30. Y otros dijeron, ¡ay, bendito sea Dios! ¡Qué cosa más grande! Pero entonces creen que uno no tiene que ir a trabajar. Deseo ardiente, pasión, seguir a Cristo, amor. El amor es el deseo ardiente que Dios te dio. El amor por Él. Él nos amó, envió a su Hijo Jesucristo. Y nos damos cuenta que todo Dios lo hizo perfecto. Amén. Te adoramos, Señor. Amén. Cuando ejercemos obediencia voluntaria, no obediencia fingida. Amén. Cuando obedecemos y ejercemos obediencia voluntaria, es a través del amor y de la pasión y el deseo ardiente de lograr algo a través de la fe, que es la acción en Jesucristo. No es lo mismo yo someterme al pastor, porque él lo dice, ¿de qué vamos a hacer? O me tengo que someter al gobernador. El jueves hay una proclama, nadie trabaja. ¿Y qué se cree? Que si yo necesito trabajar, necesitaba ese día de trabajo. Este tipo, te tienes que someter. No es lo mismo que usted viva en el amor y la fe de Cristo. Que si el gobernador hizo la proclama y dijo que el jueves no trabaja nadie, ¡qué bien! Tengo más tiempo para hablar con Dios. Tengo más tiempo para descansar. Porque entonces usted está disfrutando el camino con Dios. No podemos decir, ¡ay, Dios mío! Dios está en mi corazón. Y usted, Dios mío, llegó el miércoles, voy tarde. Deseo ardiente y llegó a las 8. ¿Eso va consono al deseo ardiente? ¿Eso va consono a la disciplina? ¿Eso va consono al amor de Dios? No. Entonces pensamos que con justificarnos y decir, llegué tarde porque me cogió el tapón, todo el mundo dice a coro, estás perdonado. Todo el mundo te mira y te dice, todos llegamos temprano menos tú. No fue el tapón, saliste tarde. Qué fácil es no crecer. Qué fácil es justificarse. Qué fácil es buscar excusas. Qué fácil es empañetar la pared. Aleluya. Pero Dios nos quiere a nosotros ejerciendo la autoridad en amor. Amén. Que no nos cueste, que lo hacemos porque entendemos y sabemos quién es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Lo hacemos porque ya Él nos dio la recompensa de levantarnos en esta mañana vivos, respirando. Amén. Ese es el mayor milagro que Dios nos puede haber dado en este día. Amén. Sin embargo, un día como hoy, que teológicamente no es hoy, pero hoy lo celebramos, ese poder que resucitó a Jesús de los muertos.
Es el poder que usted y yo tenemos. Amén. Tenemos irreverencia, no tenemos temor de Dios. Santo. Cuando realmente llegamos tarde a sus cosas, nos tienen que estar emplazando, nos tienen que estar motivando Aleluya. para que hagamos algo para Dios. La palabra establece que no hay que motivar a nadie, porque el amor del Padre, la autoridad y el poder de Dios está en ti. Así que todos tenemos que hacer una asignación: primero en nuestros hogares, segundo en nuestros trabajos, tercero en la casa de Dios. Tenemos que asumir autoridad, ejercer dunamis, explosión de cebo ardiente. Entonces nos dice Juan 14:12: de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores cosas hará, porque yo voy al Padre. Jesús es la cabeza de la iglesia. Jesús prometió que los discípulos y la iglesia hará obras mayores de las que Él hizo. Amén. Recuerda que poder es la capacidad de vencer la resistencia carnal y satánica. Amén. El diablo, sí, el diablo te tira el dardo. Ajá. ¿Y quién es el que lo hace mal? ¿Tú? ¿Ah? ¿Quién lo lleva? ¿Quién lo lleva a la ejecución? La persona. La persona. Dios mío, mira, esa muchacha le falta ropa. Ay, Señor, quítame los ojos, no quiero ver. No quiero ver. No quiero ver. Satanás, fuera. Ajá. Satanás fuera, pero la miraste y la codiciaste. Estoy dando un ejemplo. Aleluya. Satanás te tiró el dardo y usted lo puso en obra. Así son las cosas de nuestra vida. Así pasa con nuestras cosas en nuestra vida. Por eso a veces tenemos cosas y las perdemos. Tenemos cosas que Dios nos ha dado, regalos que Dios nos ha dado, y a veces los perdemos. A veces estamos fluyendo en mi casa, todo está en orden cuando estamos pagando el precio. Dios promete y te dice que el poder que Él tiene, tú también lo tienes. Poder es la capacidad de vencer la resistencia carnal y satánica. Amén. Autoridad es la capacidad de obedecer. La autoridad es la capacidad de obedecer lo que se propone. Proponte algo. Y la capacidad de obedecer es la autoridad que Dios te está dando. Pero tengo que tener capacidad de someterme a lo que Dios me está hablando. A los líderes, servidores, a lo que Dios habla en su palabra. Para poder entender la capacidad de obedecer, tengo que tener la capacidad de someterme a Dios para ejercer la autoridad de Dios. Aleluya. Te adoramos, Señor. Entonces, mire lo que nos dice, y vamos todos a Efesios. Efesios 1:3-23. Estamos terminando. En Hechos 1:8 nos habla del bautismo del Espíritu Santo. Pero la palabra también nos habla del bautismo en fuego. Y el fuego es el bautismo en la pasión, en el dunamis. También nos habla la palabra de una llenura, la llenura del Espíritu Santo. Entonces tenemos que entender que estamos dotados totalmente para que usted se lleve bien con su hermano, Amén. para que usted tenga un matrimonio saludable. Amén. Tenemos que entender y saber, amada iglesia, que tenemos el poder más maravilloso y lo portamos nosotros para lograr todas las cosas que queramos. Y dice Efesios 1:3-23. Te adoramos, Señor. Estamos aprendiendo algo. Dice la palabra en el 3:
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Aquí habla de territorio y de jurisdicción. Y el 4 nos dice, según nos escogió antes de la fundación del mundo, que te pensó, que te predestinó, que Él te planificó, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Nos hizo uno con Jesús. Qué lindo. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia, quien hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Jesucristo es la sabiduría, es la inteligencia. Y usted la tiene y yo también. Y el 9 nos dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. El 11 nos dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Usted es alabanza de la gloria de Dios. Según usted le adora y le alaba, así mismo Él nos adora y nos alaba para su gloria. Nosotros, primeramente, los que estábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, ¿en quién? En Jesucristo, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Usted y yo fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, con el dunamis, con la autoridad de Dios, con el poder de Dios en nuestra vida. Y dice el 15, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias a Dios por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado y cuáles las riquezas de su gloria y de su herencia en los santos. La riqueza de su gloria está hablando de las riquezas eternas, pero las que Dios te ha dado aquí en esta tierra. 19. Y cual la supereminente grandeza de su poder, y cual la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Esa palabra está muy grande ahí. ¿Usted lo cree? ¿Usted cree que usted tiene ese poder? Según la operación del poder de su fuerza. Escucha. El cual la supereminente grandeza de su poder. ¿El de quién? El de Jesucristo. Para con nosotros los que creemos en Jesucristo. Según la operación del poder de su fuerza de Jesucristo. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándose a la diestra en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra,
es la autoridad que Dios te ha dado. No solo en este siglo, sino también en el venidero, o sea, en la eternidad, pero aquí en esta tierra. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. ¿Quién sometió todas las cosas bajo sus pies? Jesucristo. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Nosotros somos la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Aleluya. Aquí tenemos la palabra de Dios viva y eficaz, la palabra que nos dota de fe, nos dota de poder y nos dota de autoridad. Entonces, iglesia de Cristo, iglesia de Cristo, me ministra tanto que ese Jesucristo que murió en la cruz para darnos salvación y vida eterna y se fue a morar al lado de su Padre en lugares celestiales y a través del Espíritu Santo usted lo tiene adentro. Todos lo verán al Rey en las nubes, coronado de poder y de autoridad. Así vendrá nuestro Señor Jesucristo. Usted lo verá en las nubes, pero Él viene coronado como príncipe y rey de usted, de mí, en nuestras vidas. Él viene con toda autoridad a buscar su iglesia a nosotros. Dios nos da el dunamis, una explosión de poder para nosotros aplicar la palabra de Dios, para aplicar el poder del amor en nuestras vidas, para nosotros poder ser humildes. ¿Cuál es el aguijón de este tiempo? La gente ensimismarse en sí mismo, el yo. Y desde la creación en el Génesis, el mismo problema siempre fue el mismo. Luzbel, alias Satanás, estaba en el cielo y su arrogancia se creyó ser más grande que Dios. Fue arrojado a la tierra con todos sus secuaces. ¿Qué lo hizo salir del palacio? La arrogancia, el orgullo. Y hasta el sol de hoy la pelea de las naciones es por arrogancia, es por orgullo, es por poder. Aleluya. ¿Qué sermón más hermoso del poder de Dios, de la autoridad de Dios? Ahora, si nosotros somos arrogantes, si nosotros somos orgullosos, si nosotros no tenemos el temor de Dios dentro de nosotros, quiero decirte que lo que nos espera es una horrenda expectación en nuestra vida. Aleluya. Tenemos que entender que el dunamis y el poder de Dios en nosotros es para ser humildes, es para vivir su palabra, es para honrar a Dios porque Él siempre ha sido bueno. Tenemos que entender, iglesia, que necesitamos gente como usted y como yo en este tiempo. Necesitamos gente y personas que tengan el poder y la autoridad de Dios. Que Dios nos da su valentía, nos da su poder y nos da el poder para amar a nuestro prójimo. Nos da el dominio propio para nosotros tener control de nuestras acciones. Dios nos da la capacidad de resistir la prueba. No me diga más, ay Dios mío, que esta prueba yo no aguanto más. No podemos estar tomándonos un vivito todos los días. Claro, Benecer sí porque es bebé. Pero yo quiero verlo usted con un vivir en la boca, a ver qué bien se ve. Tenemos que entender que la palabra de Dios tiene que ejercer dentro de mí un dominio en mi corazón. Queremos algo distinto y diferente. Esto es tiempo de que Dios en su tiempo y en este tiempo, yo sigo pensando que viene un avivamiento grande de Dios para esta vida. Cuando veo una operación de Dios en nuestra vida, cuando veo jóvenes que
usted lo ve callados y sentados. Personas calladas y sentadas, pero dando fruto. Y usted le pregunta y saben de qué se predicó. Me dice que hay una juventud que no está perdida. La juventud, nuestros hijos, nuestros niños están como nosotros, peleando la buena batalla de la fe. Y si usted que es mayor le da candela, imagínese nuestros niños. No podemos ser padres ausentes. No podemos ser padres que estamos todo el tiempo en el ministerio y en tu casa no estás con tus hijos. Aleluya. Tenemos que ejercer ese dominio. Tenemos que ejercer esa autoridad. Tenemos que ejercer la autoridad de Dios en nuestras vidas. Dunamis es una explosión de pasión. Un deseo ardiente. Que cuando usted ve en los históricos de la Biblia, los personajes bíblicos, quizás empezaron como empezó usted y yo. Mira, para que ore por las ofrendas, ¿qué? Llevaba 3 días en una iglesia y me dijeron, ven acá González para que ores por las ofrendas. Yo todavía no me encuentra. Es una broma. Pero Dios mío, yo dije, Señor, es en serio. Y yo hice, Señor, tu palabra establece. Señor, tú no notas espíritu de cobardía. Y dije, sí, amén. Porque con Cristo es sí, amén, iglesia. ¿De qué usted puede estar carente? ¿De qué usted puede estar carente, amada iglesia? Sabiendo y entendiendo que toda la autoridad ya Dios te la ha dado. Necesitamos la dinamita, necesitamos esa explosión de poder y de fuego. Necesitamos el deseo ardiente y someternos a Dios por amor, no porque Él lo dice. Es que eso lo dice ahí. Es que tengo que llevar los diezmos al alfarí. ¡No! Por favor, iglesia. No podemos estar buscando hechos con la palabra, situaciones con la palabra, o vivir una parte de la palabra y otras no. Porque a usted no le ha faltado nada y Dios le ha bendecido a usted con grandes cosas. Amén. Adoradores. Me ministra tanto. Moisés con su salsa ardiente cuando